Paz de Cristo, hermanas. Me es un gusto saludarles por este medio, del grupo Mujeres Virtuosas. Sean todas bienvenidas a esta transmisión que hoy el Señor nos permite llevar a cabo esta enseñanza, esta plática donde el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Sean todas bienvenidas. Sé que ahorita se van a ir conectando cada una de las que estén ahí ya dispuestas a recibir la palabra. Hagan extensiva la invitación para que otras hermanas también puedan recibir la palabra de Dios y puedan ser bendecidas a través de esta palabra. Me da gusto saludarles mientras las demás se conecten, y vamos a ir escuchando una alabanza para que podamos estar todos en el mismo tiempo. Amén. Gracias a Dios le damos por estar aquí nuevamente en esta transmisión. Gracias por la invitación a nuestras hermanas organizadoras de este grupo, nuestra hermana Norma, nuestra hermana Betty y nuestra hermana Damaris. Cada una de las que participan en este grupo, pues gracias por esta invitación. Vamos a iniciar con una oración. Yo sé que muchas hermanas se van a ir conectando. Si hay alguna que me pueda decir si ya se escucha bien o si hay algún
interferencia en la transmisión. Recuerden que estamos en vivo y pues esto también nos lleva a estar en incertidumbres, ¿no? Así que si hay alguna que me pueda mandar un mensajito ahí, si ya estamos bien conectados, o el audio, para ya dar inicio. Amén, hermanos. Vamos a iniciar con una oración dándole gracias a Dios por estos momentos, por la oportunidad y porque su palabra se va a exponer y todo lo que el Señor tiene para nosotros, que nuestros corazones estén dispuestos. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias te damos en esta tarde por estos momentos, por la oportunidad que tú nos das, por la vida, por la salud y por todo lo que tú haces y por todo lo que tú eres y por todo lo que harás, Señor. Gracias te doy por este día, por cada una de las hermanas que van a estar dispuestas a que su corazón esté dispuesto, Señor, a recibir tu palabra. Te pido que tú abras sus oídos espirituales para que ellas puedan percibir, podamos estar atentas, Señor, a que tu palabra llegue hasta nuestro corazón y haga la obra para la cual está escrita. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, todo esto, declarando que tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Padre. Amén. En esta tarde me corresponde, o el tema que se ha decidido hablar hoy, vamos a verlo, y se llama Entra en el río. Y el tema que tenemos, la cita bíblica que tomamos, está en Ezequiel, dice Ezequiel 47, lo vamos a leer para estar más claras con la palabra. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y en el 7 dice, es el 9: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Ok, aquí quiero iniciar, ¿verdad?, mencionando que tenemos aquí la palabra de Dios que nos dice que el profeta Ezequiel tuvo esta visión cuando Dios le empieza a demostrar cómo iba a llegar ese río, o de dónde salía este río y qué es lo que iba a producir este río. Y aquí es lo que queremos ver. Simplemente nosotros se nos hace difícil andar nadando, o ir a una alberca, o ir al mar, o ir a un río y meternos a bañar. Es difícil a veces porque no sabemos nadar, porque no sabemos cómo son las corrientes, cómo está de hondo, o cómo está la arena, o si es peligroso el piso que tiene la alberca, qué sé yo. Tenemos muchas dudas al ir a nadar o al ir a bañarnos a un lugar de estos. Y a veces nos ponemos pues no muy decididos a entrar al lugar donde vayamos a bañarnos, ¿verdad? Si vamos al mar, pues simplemente queremos andar en la playa, por la orilla, porque quizás la ola sea muy alta y la marea nos lleve, la corriente nos puede aventar más adentro, o si estamos en una alberca se nos hace difícil también porque no sabemos qué tan honda, si nos va a tapar, si vamos a tener dificultad al poder salir,
Entonces evitamos y empezamos a nada más a mojarnos, a andar ahí por las orillitas, a sentarnos, sentirnos tranquilos o a gusto porque estamos mojándonos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, nos marca cómo debemos estar en esas aguas que Él nos está invitando a entrar. En este pasaje de Ezequiel, primeramente le dice cómo era ese río. Ese río era un río que iba a producir sanidad, que iba a producir vida, que iba a producir abundancia, ¿sí? Todo esto iba a hacer el río, pero aquí nos está marcando primeramente qué debemos hacer para poder entrar a ese río. Para empezar tenemos que ver de dónde salen esas aguas. Dice que el profeta miraba que salían debajo del umbral de la casa. El umbral y hacia el oriente, hacia el este. Todo este río iba y caía hacia el Mar Muerto. El Mar Muerto era un lugar donde no tenía mucha vida a su alrededor. Pero cuando se le da esta visión a Ezequiel, se le dice que a partir de ahí va a haber vida alrededor de ese río que iba a estar ahí. Jerusalén no hay ningún río, no se encuentra alrededor de ríos muy llamativos o muy mencionados, pero aquí cuando se le da a Ezequiel sí le dice que va a haber ese río que iba a producir vida. Y vemos entonces que ese río va a ser de gracia, de bendición, donde iba a fluir, pues simplemente porque nace del trono de la gracia. Y ese trono es el trono de nuestro Dios, ¿verdad? De ahí empieza a descender ese río. Por eso Dios quiere que entremos a ese río donde no haya nada que nos impida, nada que nos limite para poder entrar. Y nos dice que entremos a ese lugar de una manera que confiemos, que estemos tranquilos al entrar y podamos estar indefensa, nuestro ser puede estar indefenso, quiere decir a despensas o a la voluntad de Dios. Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a resistirnos de lo que Dios tiene para nosotros y empezamos a limitarnos y no a entrar a ese río. Como les dije ahorita, si estamos en la playa o estamos en una alberca, nada más queremos estar en la orilla. ¿Para qué? Para sentirnos seguros, para sentirnos confiadas y no dejamos entrar o no queremos entrar a lo más profundo. En este río, dice la palabra de Dios que cuando estemos ahí, o Dios quiere que lleguemos a ese río indefensos, que dejemos todas nuestras maneras de pensar, que dejemos nuestras creencias a lo mejor que nos están limitando, nos hacen estar nada más en un círculo, o nuestra religiosidad, el saber que nada más esto es lo que me enseñaron y ya no puedo salir de ahí, esto es lo que yo aprendí y no puedo salir de ahí, ¿sí? A veces también mis limitaciones, mis temores hacen que nada más esté en ese río alrededor, en esa orillita, porque esto es lo que yo aprendí, ¿verdad? Pero Dios nos está pidiendo a través del profeta que entremos más adentro, dejemos la orilla, que es lo que no nos va a permitir ver las bendiciones, lo que Dios tiene para nosotros. Aquí, al entrar en este río, hay tres pasos, ¿verdad? Que nos menciona aquí Ezequiel. Primeramente dice, deja que tu río, métete al río, no nomás a los tobillos. Primeramente llegamos, al mojarnos, mojamos primeramente los tobillos. Pero, ¿qué significa nada más mojarnos los tobillos? Es cuando alguien nada más ha conocido, ha aceptado el plan de salvación, tiene fe y dice, sí, yo creo, así como le dijeron, ¿verdad, Cornelio? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces aceptó a Cristo, esta persona, y vive en un estado de confort, un estado de voy a la iglesia, regreso, y alabo, canto, oro y me vengo.
Este es un hermano que nada más, una hermana que nada más está en la orilla. Nada más está el agua a los tobillos. Ahí está el agua. No ha querido entrar más allá. Sí podemos decir que cree, que tiene fe, porque está participando, va y recibe, pero no hace más. Es un hermano que nada más cree, pero no quiere llegar más adelante del río. Aquí en esta misma nos menciona otra postura, otra posición que tenemos que llegar. Es el agua a las rodillas. Y nosotros lo cantamos y lo decimos bien alegremente, no quiero el agua a los tobillos ni a las rodillas, lo quiero hasta los lomos, y hasta hacemos la mímica y nadamos y todo. Muy bonito, qué bueno, gracias a Dios porque lo podemos expresar. Pero qué tan importante es saber que llegamos el agua no nada más a los tobillos, no nada más somos de los que creemos y recibimos a Cristo, sino de los que intentamos, estamos, el hermano, la hermana, estamos hablando de mujeres, la hermana que está llegándole el agua a las rodillas, es aquella hermana que ora, que depende de la oración, está aprendiendo a vivir una vida de fe. Cuando ya estás aprendiendo a vivir esa vida de fe, cuando te pasan muchas cosas a tu alrededor y tienes la palabra que es la fe, y dices, el Señor estará conmigo, abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, y te tomas de esa palabra y vives en fe, ahí estás metida en ese río a las rodillas, porque estás viviendo la palabra de fe. ¿Sí? Si no ha llegado ese momento en que tú estés viviendo la palabra de fe, entonces todavía tu agua está a los tobillos. Empecemos a vivir esa vida de fe, hermanas, donde las dificultades las tomemos de la palabra y nos hagamos de fe y podamos cruzar ese río, podamos cruzar esa dificultad con la palabra de fe, ¿sí? Y hacerla propia, vivir esa vida de fe. No una vida de calamidad, una vida donde estemos quejándonos por lo que nos pasa, por lo que no tenemos, por lo que no hacemos, sino empecemos a vivir una vida de fe, y ahí podremos decir que el agua ya va a las rodillas. ¿Sí? También nos menciona otro, dice, hasta nuestros lomos. Cuando una persona está viviendo o está metida en el río, en ese río que llega hasta los lomos, significa que tú ya has vivido una vida espiritual, tú ya tienes un crecimiento espiritual, tú ya tienes un poder espiritual en tu vida. Ya no vives nada más la fe, sino ahora vives en la fe, vives en lo que Dios va a hacer a través de ti, vives en lo que Dios está haciendo a través de ti. Te dejas impulsar y dejas irte, no importa cómo esté el mar adentro, no importa cómo esté el agua de onda, tú te dejas llevar por la corriente, empiezas a vivir la vida en Cristo como realmente Dios quiere de ti, como Dios quiere que tú hagas el propósito que Dios tiene con tu vida. Cuando no estás con la limitación de decir, quizás no lo pueda hacer, quizás no lo logre, no es para mí, esto no es lo que yo quiero. No, cuando tú empiezas a vivir una vida en las aguas, en ese río, hasta nadar, y empezaron a que el agua te llegue hasta los lomos, el agua pueda taparte a ti, significa que el Espíritu Santo gobierna tu vida, significa que el Espíritu Santo es el que está actuando en tu vida, no eres tú, sino el Espíritu de Dios te lleva más allá, a vivir las promesas de Dios, a vivir lo que Dios tiene para ti. Todas las promesas que Él tiene, tú las recibes y empiezas a vivirlas en esa fe, pero a creer que Dios está haciendo el propósito para el cual fuiste llamada. En esto, Él quiere que lleguemos hasta esta parte, hasta los lomos, donde no haya limitaciones, donde podamos disfrutar de la presencia de Dios, no nomás en el gozo, no nomás en el hablar en lenguas, no nomás en la algarabía, no nomás en eso, en su presencia, realmente en tu intimidad.
Ahí es donde Dios quiere que empieces a vivir esa vida. ¿Y para qué? Para que después de ahí empiecen a vivir, vengan, dice que después de ese, cuando ya tengas hundida o ya estés sumergida en ese río y el agua te llegue hasta los lomos, entonces vas a poder ver lo que Dios tiene para ti, lo que Dios te ha prometido. Si dijo que tus hijos iban a ser salvos, tus hijos van a ser salvos porque ya estás viviendo en el río de Dios. Vas a creer en esas promesas, que si Él dice que va a darte abundancia, que no te faltará el pan y que no habrá ningún justo que padezca alguna necesidad, lo vas a creer y lo vas a vivir. Habrá abundancia, porque dice que cuando este río llega cuando ya todo el que llegue a ese río, entonces va a empezar a vivir la vida. Dice que recibirá sanidad, recibirá todo lo que entrar en ese río, va a haber abundancia, va a haber sanidades, va a haber multiplicación, va a haber, dice que los árboles, va a haber crecimiento, va a haber abundancia de árboles, de vida, ¿verdad? Pero siempre y cuando estemos metidas, sumergidas en el río de Dios. Estas son las tres características, tres pasos que nos llevan, que nos aconseja Ezequiel en este pasaje. ¿A dónde estás, hermana? ¿En qué paso estás? ¿En qué paso del río estás? ¿En el que estás en las orillas nada más? ¿En el que tu agua llega a los tobillos? ¿En el que tu agua llega a las rodillas? ¿O estás sumergida plenamente en lo que Dios quiere de ti? ¿Estás sumergida en el propósito de Dios? ¿Estás dirigida realmente por el Espíritu de Dios? Si estás en el Espíritu de Dios completamente, que sea Dios el que te guíe, entonces cree lo que Dios va a hacer contigo. Créelo, porque hay muchas bendiciones a través de lo que Dios hará cuando estemos sumergidas hasta los lomos. Hay algo importante aquí, dice que ¿de dónde corre este río? Dice, viene del trono de Dios. El trono de Dios significa el Espíritu Santo en nosotros, el trono de nuestro Padre Celestial. Esa es la fuente. Debemos estar tomadas porque sabemos que la fuente es Cristo, la fuente es nuestro Señor Jesucristo. Entonces no tenemos que tener duda de dónde va a venir ese río. ¿Hacia dónde va a llegar? ¿Por dónde va a pasar? Dice que pasó aquí, dice que pasó por debajo, desciende de debajo, por debajo. Eso debajo, ese es el curso que va a llevar el río. Eso significa el altar. El altar, desde el altar. ¿Sabes dónde va a empezar tu río, hermano? En el altar. ¿Y sabes qué es altar? Lugar de sacrificio. Lugar de sacrificio donde vas a matar tu carne, vas a matar tus deseos de la carne. Ahí tiene que llegar primero el río. Para poder llegar, que ese río fluya a través de ti, tienes que haber sacrificado tu carne. ¿Qué nos dice Gálatas? Dice que son las obras de la carne, los deseos de la carne. Todo esto tenemos que desechar. Ya lo sabes, en Gálatas 5, 19, el 20 también nos dice cuáles son las obras de la carne. Que nosotros a veces estamos practicando, pero ahí en el altar tenemos que sacrificar nuestra carne, nuestros deseos. Para que empiece a crecer y salir ese río, empiece a fluir ese río, tenemos que tenerlo en nuestra casa primero, en mi vida. Yo tengo que hacer que este río empiece a crecer en mí, porque dice que nace desde abajo, desde el altar. Ahí en tu casa, ahí en tu lugar, donde tú estás, donde tienes tu espacio, ahí busca tu altar y ahí empieza a quebrantarte, empieza a clamar y pedirle a Dios que Él sea el que quite todo lo que estorba de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que pueda fluir ese río.
que no sea yo el que estanque las bendiciones que vienen para otros, las bendiciones que vienen para mi familia, las bendiciones que vienen para mi iglesia a través de mí. Pero si yo estoy estancándolo, si yo estoy dejando que este río no corra, pues entonces yo misma debo de preocuparme, decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que causa en mi vida algo que estanque? ¿Qué piedra estoy poniendo para que este río no corra? ¿Qué es? Tú sabes. ¿Qué es lo que tenemos en nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo que no produce que el río corra? Cristo fue el primero que fue crucificado. Y ahí, en ese sacrificio, Él entregó su vida. Fue por amor lo que Él se entregó. Así que nosotros lo mínimo que podemos hacer es entregar nuestros deseos. ¿Para qué? Para que también ahí se dé la abundancia de ese río. Para que empiece a fluir ese Espíritu Santo. Dijimos que esa fuente es el Espíritu Santo que empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer en mi altar, en mí primero, para que yo pueda hacer ríos para otros. Si llega a mí y limpia, saca todo lo que yo tengo, entonces automáticamente llegará a mis alrededores, a los que están conmigo o a los que me rodean o a los que no están cerca de mí, pero el río llegará. Esa agua que viene de Dios va a llegar hacia ellos. Y este río dice que viene de Dios, ya lo dijimos, y el curso que lleva es mi altar, primero yo. Después de ahí dice que lleva fuerza. Lleva una fuerza que no necesita otras corrientes, no necesita algún otro río que le venga y lo sustente, otro río que venga y alimente este que va a traer vida. No necesitas andar buscando otros ríos, hermana. Sabemos cuál es el río que produce vida. Sabemos cuál es el río que nos va a dar la vida eterna, las sanidades, los milagros a través del río de Dios. Este río traerá poder. ¿Para qué? Para curarnos, para sanarnos, para limpiarnos, para hacernos transformarnos. Y me viene a mi memoria la historia de Naamán. ¿Recuerdan cómo llegó Naamán? Era un hombre orgulloso, era un hombre que tenía su lepra por dentro, mas sin embargo engañaba al no demostrar que traía una lepra. Ese engaño, ese pecado que traía por dentro, esa lepra simboliza el pecado que nosotros quizás traemos por dentro, o aquel daño que traemos por dentro y no queremos soltarlo. ¿Qué es? ¿Tú sabes qué es lo que te produce por dentro y que no lo has podido sacar? Necesitas también, así como Naamán, llegar hasta esas aguas, a ese río donde llegó Naamán para ser limpiado. También estas aguas significan que traerán limpieza a tu vida. Ya no va a haber ese orgullo, esa arrogancia o qué sé yo, todo lo que puede producirte tu corazón, todo lo que puede traer maldad, el egoísmo, la tristeza o la falta de humildad, la falta de perdón, el odio, el resentimiento, todo ello podía traer Naamán o traía Naamán, y quizás nosotros a veces también traemos todo esto cargando, pero el río, meterte las aguas, va a limpiarnos de todo lo que traigamos, siempre y cuando ahí en el altar entreguemos esto que traemos, entreguemos nuestros deseos, pero también todo lo que traemos en nuestro corazón, todos nuestros resentimientos, todas nuestras amarguras y todas nuestras depresiones que a veces el enemigo viene y ataca, la depresión, la ansiedad, las angustias, las enfermedades
Todo esto que viene el enemigo a poner en nosotros, ahí en el altar, tenemos que entregárselas a Dios. Y ese río que va a empezar a fluir, ese río que va a empezar a salir y brotar de nosotros, va a empezar a hacer sanidades en nosotras mismas, va a empezar a hacer esa sanidad que necesitamos en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo, nuestra vida debe ser sacrificada en ese altar. ¿Para qué? Para que pueda correr el río de Dios. Así que no nos limitemos a lo que podamos decir. No quiero llegar nada más a los tobillos, no quiero llegar a las rodillas, no quiero llegar nada más a la cintura, no, quiero llegar hasta los lomos. No nomás lo digamos, vivamos esa experiencia de vivir la vida en las corrientes, en el río de Dios. Entrar hasta lo más profundo, donde sea Dios, el Espíritu Santo, el que empiece a trabajarnos, el que empiece a moldearnos, el que empiece a decir, ahora vas a decir, ahora vas a hacer, ahora vas a ir. Ahí cuando el Espíritu Santo nos mueve y nos lleva a un lugar, nos hace hacer o decir, es porque el Espíritu Santo estamos guiadas por Él. Eso es cuando estamos sumergidas en ese río. Y esto es lo que nos invita la palabra de Dios, que no te quedes nada más en la orilla, no tengas temor, no tengas dudas de lo que Dios va a hacer contigo. Queremos ver milagros, queremos ver sanidades, queremos ver prodigios, queremos ver dones manifestados, queremos ver que la iglesia crece, que haya nuestra familia, que haya un despertar en nuestra familia y haya conversiones y la gente pueda venir a los pies de Cristo. Queremos verlo, pero no queremos pagar el precio. No queremos entrar a las aguas, no queremos sumergirnos hasta donde Dios nos quiere. Cuando nos sentimos ya que el agua nos ya empieza a llegar a la cintura, empezamos a regresarnos y querer regresar a las orillas. ¿Por qué? Porque tenemos el temor a lo que Dios nos va a dar, a lo que Dios va a hacer con nosotros. No tengas miedo, hermana, no tengas miedo de lo que Dios va a hacer contigo. Porque a través de ti, el río va a fluir, porque dice que venía del trono, pero llega hasta el altar. Tú eres el altar. Ahí en tu altar, ahí en tu espacio, deja que ese río fluya, deja que ese río empiece a nacer, a crecer y a hacerse grande ese río. Y ya cuando llegue ese río grande, entonces vas a empezar a ver cómo nadas en él, cómo empiezas a ver los milagros. Tu don va a ser hecho, lo vas a poder trabajar, vas a descubrir dones diferentes, vas a empezar a vivir en el Espíritu, pero empieza a entrar en ese río. No tengas temor, esta es la palabra que el Señor nos dice, entra en el río, entra a donde Dios quiere que llegues. ¿Para qué? Para que puedas ver lo que Dios tiene a través de ti, lo que Dios hará a través de ti. Pero primeramente, antes de entrar a ese río, ve a tu altar y ahí sacrifica lo que no le agrada al Señor. Sacrifícalo para que no haya nada que estorbe para que ese río fluya. Yo sé que hay muchas hermanas que están en el río, que están llenas hasta los lomos, y estamos viendo cómo Dios las usa, cómo están trabajando lo que Dios ha puesto en ellas, el regalo, el don que Dios les ha dado. Y a veces decimos, ¿por qué a ella sí? ¿Por qué a ella Dios la usa? Pero está pagando un precio. Está en la oración, está en constante ayuno, está en constante dedicación a lo que Dios quiere. Sus oídos se abren para oír lo que Dios tiene para ellas. No limites la bendición de Dios. No limites las bendiciones, lo que Dios va a hacer a través de ti. No dejes que seas tú un medio donde vas a limitar la bendición para otros. Así que habrá limpieza primeramente cuando llegue ese río a ti. Habrá limpieza,
habrá bendición, habrá regeneración, habrá transformación, te purificará, porque el Espíritu Santo así es. El Espíritu Santo que desciende de lo alto, que es del trono de Dios, ese te transforma y llega y cambia. Cuando hace eso, entonces puedes llegar hacia los demás. La palabra es muy clara, nos dice que esa gracia y esa bendición es cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios nos mueva, el Espíritu de Dios nos transforme y Él haga grandes cosas con nosotros. Vamos a ver grandes cosas, hermanas, no tengas temor cuando estés sumergida en ese río. Pero la palabra que el Señor me trae a decirte, entra en el río, entra, no temas, porque al entrar en ese río verás la sanidad en ti, verás la sanidad en tu familia, verás la sanidad en los que están a tu alrededor. Podrás llevar una palabra de fe y tu palabra se va a cumplir cuando digas que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y tú podrás decir con toda confianza que esa palabra se cumple porque tú estás viviendo en el río de Dios. No temas entrar en el río, no te quedes a las orillas. Verás y experimentaremos muchos lo que Dios hará a través de ti. Lo que hará a través de tu palabra, lo que hará a través de tu testimonio, lo que hará a través de cuando tú estés sumergida en ese río. Dice que todo el que entre vivirá. Todo el que entre en ese río vivirá. Dice que a su alrededor habría abundancia de peces. Cuando llegó ese río a desembocarse ahí, dice que había abundancia de peces. Queremos ver que muchas conversiones en nuestras iglesias, queremos ver que la gente recibe a Cristo, pero necesitamos entrar en ese río. Queremos que haya milagros en la iglesia cuando se ora, pero yo no estoy sumergida en el río. Queremos que haya sanidades, que cuando llegue una persona a la iglesia o cuando yo vaya a orar por una persona en mi célula, se dé la sanidad, se dé el milagro, pero estoy sumergida en el río. Necesito sumergirme en el río hasta los lomos para que este milagro se den, para que esta agua viva, para que esta agua de bendición, para que esta florezca todo lo que está a su alrededor. Así que así lo decía, que todo el que entrara en ese río vivirá y habrá sanidad todo lo que entre en ese río. Vamos a ver sanidades, hermanos, vamos a ver milagros, vamos a ver cómo el Espíritu de Dios nos mueve cuando nos dejemos mover, nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Así que vayamos seguras, vayamos felices, no tengamos ese miedo, no dudemos de lo que Dios va a hacer. Entra en esas aguas, entra. Así le dijo también cuando Jesús fue y oró por él, fue y puso lodo en los ojos de ese ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. También esa agua significa sanidad, esa agua significa que va a haber limpieza, vas a ver lo que Dios va a hacer contigo cuando estés en ese río. Cuando estemos sumergidas en ese río, veremos lo que Dios hará con nuestras manos, veremos lo que Dios hará con nuestra voz, con nuestra manera de ir a hablar la palabra. La palabra tendrá un efecto porque estamos sumergidas en el río de Dios. Yo te invito, hermana, que
te sumerjas en ese río sin temores. No te regreses. Cuando ya sientas el agua que está a la cintura, cuando ya sientas que ya pasó las rodillas, cuando ya sientas que va en la cintura y que va subiendo, no tengas temor. Deja que sea Dios el que te muestre lo que va a hacer contigo. Deja que sea Dios el que te mueva. La corriente del Espíritu de Dios es algo maravilloso, que Él solo hace como Él quiere. Él te moverá en esa corriente. No te pongas tensa, no te pongas temerosa. No quieras decir esto no es, no sé qué va a pasar, mejor no, me regreso, otra vez no, yo mejor de ir y venir a la iglesia, eso es todo, no quiero compromisos, no, deja que los dones que Dios ha puesto en ti se abran, se destapen, empiecen a fluir, ¿sí? Empiecen a crecer. Cuando hay una vida de crecimiento espiritual, podemos decir que estamos viviendo en el río de Dios. No te conformes, hermana, con vivir una vida pasiva, una vida estancada, una vida nada más como un aficionado que va y ve y regresa, que grita cuando tiene que gritar y canta cuando tiene que cantar, pero no una vida devocional, una vida donde ella misma sienta la presencia de Dios sin necesidad de estar con alguien más. Tú vives esa experiencia con Dios y Dios te empieza a dirigir, a guiarte hacia donde tienes que llegar. Aprendamos a entrar en ese río, pero sin temor, porque Dios hará lo demás. Esta palabra va a traer, esta agua va a traer, es un agua es un agua saludable. Y un agua saludable es algo que no tiene dolor, es algo que no tiene amargura, es algo que vive una vida plena, es alguien que está curado, ¿sí? Es por eso que cuando traigamos ese río a nuestras vidas, va a fluir esa sanidad, va a fluir esas bendiciones para otros y seremos saludables para otros también. Así que no tengamos temor y entremos a ese río que es la presencia de Dios. Entra a esas aguas porque verás los milagros, las bendiciones que Dios hará a través de ti. Cuando estemos en el río sumergidos hasta los lomos. Es vivir una vida en crecimiento espiritual, en crecimiento día a día, en constante relación con Dios. Voy a hacer una oración, hermanas, para concluir. Me dio gusto estar aquí y en este momento pues vamos a orar para que sea Dios el que nos permita entrar a ese río. Gracias te damos, Cristo. Vamos a hacer una oración, hermano. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta tarde, Señor, porque tú, a través de tu palabra, nos dices que ese río llegará a nuestras vidas, que necesitamos entrar a ese río sin temores, sin ninguna limitación, despojarnos de todo y llegar hasta esas aguas, hasta ese río, Señor, donde va a llegar hasta nuestros lomos y trascenderá y llevará vida, Señor, a través de nosotros. Seremos ese vaso útil, vaso que tú puedas usarnos, Señor. Aquí estamos para que el río fluya en nosotros, para que el río llegue hasta nuestras vidas, para que podamos, Señor, ser un medio de bendición para otros.
Oh Padre, hoy declaro sobre cada una de nosotras que estos dones, Señor, se activan en el nombre de Jesús. Dones que estaban, Señor, ahí escondidos, hoy se activan en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, cada una de nosotros nos ponemos en tu altar para poder decir todo lo que hemos fallado y lo que nuestra alma está, Señor, limitada. Y para que tú en este sacrificio, en este altar, Señor, tú lo hagas fluir, quitar todo lo que estorba para que fluya tu agua, Señor, ese río, en ríos caudalosos, Señor, en ríos caudalosos, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que cada una de nuestras hermanas que están ahí o escuchando, Señor, reciben la bendición, reciben, Señor, los dones activados para que puedan, Señor, salir, nadar en este río y vivir una vida en crecimiento contigo, Señor. También si hay alguien que está pasando una enfermedad, hoy declaro una palabra de sanidad. Declaro la palabra de sanidad para ella, Señor. Toca desde la cabeza hasta los pies para que tu nombre sea glorificado. Que puedan también entrar a ese río y ver la otra dimensión donde tú las llevas, donde tú vas trazando el camino, Señor. Ese río fluirá y ese río llegará hacia ellas y ese río traerá sanidad y abundancia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos esto, Señor. Tu gloria veremos, tu gloria la veremos, Señor, porque tu río fluirá en nosotras. Gracias, Padre, gracias por lo que harás y por lo que estás haciendo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya, Señor. Así es, hermanas, veremos el río de Dios fluyendo, el río de Dios fluyendo a través de nosotras. Fue un gusto, un placer estar aquí con ustedes en esta transmisión. Dios les pague a nuestras hermanas. Estamos en contacto y bendiciones para cada una de ustedes. Dios les bendiga. Gracias por todo, por esta invitación y pues estamos en la próxima para servirles. Dios les bendiga.